hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Buenas noches, estamos con dos que se quieran. Como siempre digo, en el corazón de Centro Habana, en el barrio de Lezama y en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Hoy está de invitado, honrando con su presencia nuestro pequeño espacio, el eminente escritor cubano Reinaldo González. ¿Qué tal, Rey? Pues muy bien, encantado de la vida. Un gusto tenerte con nosotros. Es una vieja amistad que vamos a intentar trasladar a la televisión. Con dos que se quieran y un viejo amor. Hay un viejo amor. La primera pregunta es, ¿qué significa ser miembro de número de la Real Academia? De la Academia Cubana de la Lengua. Exactamente, ahí está. Que está vinculada con la Real Academia. Chico, es tener una distinción por haber usado el idioma y por estarlo usando y dentro de lo posible contribuir a que se use bien, se estudie, se conozca, no se maltrate, porque el asunto es que la prisa ha ido convirtiendo, no el nuestro, todos los idiomas, en una bagatela. Y hay que impedir que la prisa acabe con tantas cosas como ya ha ido acabando, porque estamos rodeados de una prisa, una turbulencia que va arrastrando las virtudes, va arrastrando los afectos, va arrastrando tantas buenas cosas. Es como una especie del ciclón, ¿no?, que ha ido acabando con tantas cosas. Y cuando menos, ¿sabes qué? Es por nominación, por votación secreta y directa. Yo saqué el total, fue por unanimidad. Pero por eso se llama de número. ¿Por qué de número? De número porque ocupas un número. Hay 28. Son 28, ya. Los números de las letras. Pero aparte de eso puede haber que se trabaje con las letras en mayúscula para multiplicar en un país donde haga falta hacerlo. Por eso se llama. Y el que no vive en la ciudad donde existe la academia puede ser miembro correspondiente de la academia. Nosotros tenemos miembros correspondientes que son personas que viven en otros países, pero son grandes personas que nosotros queremos tener cerca en el afecto y en el trabajo también. Eso es la palabra de número, es por los sillones. Era mi ignorancia. Usted ocupa el sillón tal, y a mí me tocó la T de Santo Tomás de Aquino. Y eso me alegró mucho. ¿Y qué responsabilidad, aparte de la que usted me dijo, de tratar de que el idioma no se... En un país tan cambiante, donde está cambiando constantemente el idioma y palabras nuevas, ¿qué hacen? ¿Ustedes aceptan esas palabras, las discuten? Hay muchas. Aquellas que vale la pena incorporar. Hay palabras que pasan y desaparecen. Y hay muchos modismos que quedan después. Y hay otras cosas que creemos que estamos inventando y están en el idioma del siglo XV. ¿Así? De momento me he encontrado palabras, ¿será esto un cubanismo? ¿No? Lo buscas, está allí. Cuando trabajas con un diccionario etimológico encuentras realmente que esa palabra existe, que está ahí. Y para que un intelectual pueda ocupar una silla de esa, tiene que fallecer la persona que la está. Sí, fundamentalmente, sí. Lamentablemente la vida sigue a la muerte. Y hay gente que, por ejemplo, en este año hemos perdido a Ángela Ogier, que murió de 99 años, llegando a su centenario. Yo le decía, usted va a ser
el presidente del Comité Pro Centenario de Ángel Ogier. Ahora murió Ángel, habrá que buscar un sustituto que lo merezca. Preferentemente filólogos, también intelectuales, porque visten bien o porque sus obras. Yo recuerdo que lo que aceleró mi entrada a la academia fue mi novela Al cielo sometidos, que fue un juego con el idioma del siglo XV, jugando con él, que la gente creía que estaba leyendo una novela en español antiguo, y son algunos trucos, es un español virtual que yo creé para eso. Eso sorprendió a mucha gente. Ya de todas maneras hablaremos del cielo sometido, que es una novela que a mí me parece fantástica. Ahora, una de las cosas que a mí, enseguida que pensé en entrevistarlo, en invitarlo al programa, siempre dije, cuando pienso en Reinaldo, además de su literatura, de su ingenio, de su inteligencia y de su belleza, que todavía la conserva. Muchas gracias, el piropo. Siempre pienso en su sonrisa. Reinaldo es un hombre que siempre se está riendo. Quizás por aquello de mal tiempo y buena cara, ¿no? No me enseñaron a quejarme. Aunque te duela, no te quejes. Quejarse busca más desgracia. Hay dos cosas que buscan mucha desgracia: la queja y la tacañería. El tacaño muere solo y pobre. Está escrito. Por eso los gitanos, si tienes 3, puedes dar 1. Si tienes 5, puedes dar 2. Pero nunca des más de lo que tienes. Pero no dejes de dar. Porque el tacaño muere solo y triste. Y también decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Eso es muy femenino. No es mi caso. Reinaldo, usted es Premio Nacional de Literatura. Sí. Uno siempre merece los premios, en lo profundo, en la vanidad de uno. Uno está en su casa, ya me dieron el premio. Uno dice, me lo merezco. Siempre uno se lo merece. Mira, eso es un pensamiento mezquino. A uno le dan los premios y los premios vienen bien, pero no hay que envanecerse con ellos. Yo estoy muy contento con mis 6 premios de la crítica, porque son por libros específicos. Y pues de ese también, porque claro, es un regalo que te da el país, un reconocimiento alto, pero nunca puedo olvidar aquellos premios que fueron por libros específicos. 6, era una escala, ¿no? Y ser Premio Nacional de Literatura un poco te complica más, te hace, la gente ya cree, si yo mañana hago una churrada y escribo una tontería, y dice, mira lo que hacen los Premios Nacionales de Literatura, comprende, hay que tener más cuidado a partir de ahí. Bueno, en el discurso, justamente en el discurso de aceptación del Premio Nacional de Literatura, voy a citar, no quise dejar esto a la memoria porque son palabras suyas, más hecho a homenajear que a recibir honores ante el Premio Nacional de Literatura, vivo una pausa en un largo camino entre el ayer que fui y el que ahora soy. ¿Qué hay del que fue en el que es? Sería mi pregunta. Uno cambia y sigue siendo... Hay muchísimo, porque uno olvida pero no perdona, o uno perdona pero no olvida. Y porque uno recuerda para crear, en el caso de un narrador, en el caso de un escritor, uno vive también del pasado, uno succiona del pasado lo bueno y lo malo, te deja una resaca amarga, ¿no? Y no vas a dejar de ser tú nunca. Vas a ser tú con añadidos, con enriquecimientos. Y ojalá todas esas añadidos sean bondades. Porque el camino del hombre está previsto que sea hacia la perfección. Y la perfección no puede venir sin bondades. Del pasado uno se propone, y es mi caso, recordar aquello que te enriqueció. A veces hasta los golpes enriquecen. Uno no es igual cuando ha sufrido. He tenido hostilidades, dificultades que no me merecía o que no esperaba, y al mismo tiempo siempre hubo alguien que me tendió la mano y me hizo sentir no tan solo en el mundo. Hubo momentos en que realmente, Amaury, me sentí muy solo, de una soledad pavorosa. Pero esa mano de uno, que a lo mejor no se dio cuenta, me hizo entender que la vida no terminaba ni iba a ser peor, iba hacia adelante, iba a mejorar. Uno no camina para atrás, eso lo hacen los cangrejos. El ser humano camina, después dobla, pero camina siempre hacia adelante. Tenemos esa virtud y eso te hace mirar el horizonte. El horizonte nunca es triste, aunque en una isla el horizonte es mar y a veces uno se siente la insularidad muy marcada en la isla, donde caminas del mar, pero ahí adentro hay un montón de personas que te quieren. Bueno, ahora se le dedicó la pasada feria del libro.
Cuando se enteró que le iban a dedicar la Feria del Libro, ¿en qué pensó enseguida? Lo primero que pensé es si me lo merecía. No, pero enseguida uno piensa en las reediciones, es la oportunidad de que te reediten toda la obra, ¿no? Bueno, a mí se me convirtió un poco en problema. Mira, algunos libros no fueron antes tecleados en computación. Imagínate esto, tenía yo que revisar, los teclearon, revisarlos como nuevo. No hay pesadilla peor. Entonces, por otra parte, decía, si lo cambio y lo mejoro tanto, ya no soy aquel que escribió. Claro. Ahora le voy a insertar a aquel conocimientos, ardides, truquitos, palabras que tienen otro significado y que mejoran aquellas. Sí, un libro reescrito. Bueno, reescribí un libro, una novela. ¿Sí? ¿Cuál? Siempre la muerte su paso breve. La que fue Mención Casa de las Américas. Mención Casa de las Américas. 68, ¿no? Sí, pero esa novela tiene su novela. ¿Puedo contártela? Sí, no, claro. Mira, cuando yo escribí esa novela, tenía 27 años y era muy atrevido. Yo estaba muy informado de las modernidades, estaba muy al día, trabajaba en el Consejo de Cultura recibiendo la literatura y poniéndola en las bibliotecas. Y yo me propuse una novela coral. Todo el mundo cuenta la novela. Un paseante que va por la calle cuenta la novela. Y eso era muy difícil de llevar y además de entonces usé mucho la segunda persona. La segunda persona se dice que yo fui el que la introdujo en Cuba, yo no me engaño, eso lo introdujo Carlos Fuentes en Aura, en México. Y es una maravilla, un recurso muy caprichoso. Al personaje central le cuentas su novela, le cuentas qué le pasó. Pero esta novela tenía algunos momentos difíciles, en un momento en que afloraba una concepción moral completamente ridícula, estrecha, totalmente desencontrada con la sentimentalidad y la sensibilidad cubana. Y yo tenía 3 héroes en la novela. Uno, propiamente héroe, claro. El conductor de un proceso, es la lucha clandestina contra Batista. El otro es un homosexual, que era realmente la joya de la corona, porque era divertidísimo. Es un personaje muy divertido en la novela. Pues nadie se ha preguntado qué le pasó a Silvestre. Yo le puse Silvestre porque una persona como él se da como la verdolaga. Y el tercero es el protagonista, que es un adolescente que empieza a vivir admirando a uno y al otro y siguiendo al héroe porque se está integrando a la revolución. Pasa el tiempo, pasa un águila por el mar y en el 1982 me la piden para publicar. Y de ahí sale la segunda versión. Pero te digo la verdad, todavía sin Silvestre. Pues ahora, tú has dicho, hoy más hemos hablado del premio tal, del premio más tal, y me dedican la feria, y todo eso en ese momento, va la novela como yo la concebí. Pero es el personaje de Silvestre, el que usted rescató ahora, ¿es el que usted tenía en su imaginario o el que los años, el que le han traído el devenir? No, está todo eso que corté, como en el cine, ¿no? Sí. Lo que se tira, yo lo guardé en un sobre amarillo. Y estaba guardado. Y ya lo saqué y lo incorporé. Entonces, ha servido, entre otras cosas, aparte que le dedicaron la Feria del Libro, para sacar siempre la muerte de su paso breve. Como Pues lo soñó. Pues sí, Como como lo fue soñó pensada, como lo soñé yo, como fue pensada. Y Miel sobre hojuelas, pues no hablamos de ese primer libro, ese libro iniciático de Sí, pero a mí no me gustaba ya casi nada. Mira, era un libro muy hemingwayano. Era un libro con muchas influencias de mis primeras lecturas. Es el libro que lo escribo a los 24 años. Yo he sido muy precoz para una primera novela a los 27, pero es que la gente no sabe que a los 19 hice una y tuve la inteligencia de quemarla. En un rapto de lucidez la quemé. Yo estaba con Carlos Manuel Lorna. Estaba por allá, sí. Ese libro yo no lo quiero tanto. Todo el mundo paga un diezmo, que es contar aquello que vivió. Y el gran reto del escritor es después contar lo que no ha vivido, que le han ocurrido a otros. Ahí es donde empieza uno a sentirse más escritor. Claro que es más difícil. Es más difícil imaginar, concebir. Cuando yo leo una novela tuya, donde hay dos mujeres que son impresionantes y un pajarito que detona la novela, me doy cuenta que ya tú empezaste a escribir lo que no has vivido tú. Y te voy a decir, no te voy a tirar piropos, pero el comienzo de esa novela es tan particular, tan peculiar, como tú has leído El cuarto de Jacobo de Virginia Woolf. La señora Flanders está escribiendo una carta y mira, y de momento se da cuenta que hay lluvia, que está lloviendo, y es que la señora Flanders está llorando. Ese truco de Virginia Woolf está en tu primera novela.
Reinaldo, ¿qué leía usted de niño en Ciego de Ávila? De todo, a lo bestia. Un niño en el trópico, en Ciego de Ávila, con los aguacates que lo puedes coger con la mano, de momento sufriendo por los diálogos sartreanos de los personajes de la posguerra. Te das cuenta que era un sinsentido y un consentido. Y leí también los clásicos. Leí mucho los clásicos. Pero también oía mucho radio. Y tenía la radio, has hecho bien en recordarme Tarzán, Leonardo Moncada, Tamacún, El Vengador Errante. Bueno. Y leer Héroes de la Justicia. Y sobre todo las novelas lacrimógenas al por mayor. Sí, era un semillero, era más pañuelo que oído. Bueno, la ensala y orar es un placer, ¿no? Bueno, después con los años me puse a leer, no como se quiere ver, para atacarlo, no, al contrario, creo que fue muy formador y que animó mucho la vida del hogar cubano y que además de esto era mejor este refinamiento falso, si se quiere, que la bullanguería y la vulgaridad que predominaba y que con los años ha ido creciendo y que creo que ahora tenemos que hacer realmente una campaña contra la vulgaridad. Reinaldo, ¿cómo era su vida de familia? El Ciego, ¿cómo era la casa? ¿Cómo era su Una relación casa con pobre, su mamá? construida sin mano de obra pulida, 3 niños con una madre viuda que trabaja para mantenerlos y para hacerlos que vayan a la escuela. No tuvimos universidad, naturalmente. Además, la universidad estaba cerrada al final cuando nos hubiera correspondido. Una vida pobre, pero con una alegría interna. Yo no lo recuerdo con tristeza, esta pobreza. Yo hice de todo para vivir. El niño que limpia piso, el niño que vende naranja, que vende aguacate o pasteles, pero que tiene que tener una sesión. O vas por la mañana a trabajar o vas por la tarde, pero una de las 2 sesiones a la escuela. Y yo soy ese niño que crece mimado y al mismo tiempo con el rigor de la pobreza. Vaya, recordar ir hasta la biblioteca de Ciego de Ávila, porque ha llovido y los zapatos no tienen calzo, voy en el agua prácticamente, recordar eso y escondiendo los piecitos para que no me lo vean, porque mi hermano me depositaba allí y se iba a noviar con sus novias, ya era mayor. Y yo allí, y ahí tenía Melanio. ¿Usted es el menor? No. Yo era el niño, el bebito. El bebito de la familia. Sí, el más pequeñito, y eso mi hermano ya era mayor, y yo éramos 3. Y madre que murió muy joven, murió de 42 años. Yo creo que se agotó por trabajar tanto. Ah, caray. Pero bueno, ahora nos vamos a poner en eso, porque tú me hablaste de la sonrisa. Mi madre era encantadora, sonriente. Para tenernos cerca, nos enseñó juegos de cartas. Yo te sé jugar brisca, cacatasajo, tú te subastado, un juego infame se llamaba Machuca. Todo eso, porque vamos ahora a jugar esto, porque así nos tenía al alcance de la vista. Y era por la gallina con los pollitos, ¿no? Y eso nos alegraba muchísimo, nos hacíamos cuentos, ¿qué leíste? Llegaban los muñequitos del domingo. Mi madre trabajaba a veces de criada y traía los periódicos dominicanos, no porque estábamos suscritos en mi casa, olvídate de la posibilidad, era porque venían esos semanarios con estos. Pues todo eso fue formando algo que después era escritor. Y muy atrevido para hacer las cosas, porque creía que era fácil, como tanta gente cree que escribir es fácil. Y después se encuentra con una pesadilla. Una verdadera. Lo que pasa es que es una pesadilla a veces muy bien recompensada. Bueno, sí, y gozosa. Porque esa gente que dicen, como yo sufrí para escribir esto, si yo sufriera no escribiría, porque que volvería, yo no soy masoquista. Yo no soy masoquista. Si yo voy a sufrir, no me pongo en eso, me pongo a jugar dominó, que es lo que hace otra persona. Reinaldo, ahora en la Feria del Libro se editó este libro, Reinaldo González Lezama revisitado. Y independientemente de las cosas que siempre se ponen atrás de los libros y eso, yo quisiera que usted me hablara de Lezama, porque dice aquí, nunca me sentí transportado con tanta velocidad y deleite como desde aquel sillón frente a su sonrisa y su sabiduría en la magia de su conversación. ¿Cuándo conoció a Lezama? ¿Cuánto lo pudo disfrutar? ¿Cuánto aprendió de él? Yo lo conocí muy pronto que llegué a La Habana, pero lo traté más tarde. Yo trabajaba en el Consejo Nacional de Cultura, que está donde ahora está el ministerio. Y Lezama trabajaba a 2 puertas allí, pero era un señor que pasaba, llegaba, se sentaba a trabajar y no salía hasta que se iba. Sus amigos lo iban a visitar, yo no era su amigo.
etcétera. Pero cuando salió Paradiso, decidí acercarme a Lezama Lima y conocerlo bien. Escribí un artículo que se ha publicado mucho, que se llama, el que le da título a un libro mío, Lezama, el ingenuo culpable. Y Lezama entendió que yo era uno que se erguía para defender. La novela tuvo problemas, la novela fue atacada y yo salí a defenderla. Y él lo señala en una de sus dedicatorias y ahí me acerqué a Lezama. Y me acerqué, como él dice, en ánimo de justicia y con ganas de conocerlo profundamente. La vida me lo regaló todo porque me regaló la posibilidad de editar un libro de Lezama. Su último libro en vida, Lezama, en La cantidad hechizada, hace un análisis de la poesía y de la pintura nuestra en el siglo XIX. Era un banquete. Cada conversación era una universidad. Era conocer de nuevo a Cenea, a Plácido, a Milanés, entrar en el análisis de la cultura de la burguesía esclavista con Sacco. Era conocer un mundo no de perfecciones, sino de imperfecciones. Yo le llevaba tabaco, yo fumé 14 años tabaco. Montecristo número 1. Y yo le llevaba Lezama y humeábamos. Yo me sentía levitar con Lezama. Claro. Él levitaba porque él hablaba de cualquier cosa que hablara. La gente habla de Lezama como un hombre muy difícil, como una especie de gurú. No. Lezama Lima escribía como hablaba. No era la impostación de la personalidad, pero además creo que Lezama, como otras personas, vieron el atrevimiento de aquel joven del trapecio, ¿no? Y me mimó mucho. Hay unas cartas que se han publicado de Lezama cuando yo estoy estudiando en un central azucarero y trabajando para hacer la fiesta de los tiburones. Las cartas en que me vuelve ya, porque vamos a fumar juntos. Y es muy bonito porque yo creo que él se dio cuenta de mi avidez por quererlo, por conocerlo y porque a través de él estaba conociendo parcelas de Cuba. Una vez me mostró, ¿has visto cromitos cubanos de Ramón de la Cruz? Y me dijo, tiembla, este fue el ejemplar que leyó Martí, y hay unas notas de Martí. Dice, tiembla, y claro que temblé. Temblé porque era un José mostrándome al gran José, como él decía, ¿no? En la cultura cubana hay dos grandes tendencias, una que empieza en Martí y sigue conmigo, una que empieza en el norte y sigue con ellos. Dicen que escribía incluso a veces versos solamente para epatar a sus amigos. Sí. A sus amigos del grupo de Orígenes, ¿no? ¿Qué querrá decir? Oh, vamos a averiguarlo juntos. Era una cosa muy bonita, porque también había eso, había el epater, ¿no? El hombre que quería, pero jugaba consigo mismo. En cada verso ponía mucho de su vida también. Y yo tuve un acercamiento respetuoso, cariñoso, y en los tiempos difíciles, solamente te voy a contar algo. Estaba muy mala la cosa, como se dice. La cosa está mala, la cosa, siempre hablamos de la cosa. Y yo unía mi poca carne y me iba a trocaderos y le cocinaba con la mía y con la de él, y después comía poco. Eso pasó varias veces. Y usted es de buen cocinar, pero de poco apetito, decía él. Yo tenía un hambre que parecían dos. Pero me iba tan tranquilo de dejarlo. Esa penuria compartida es a lo que él llamaba la pobreza irradiante. Bueno, después de ese comentario es darle vuelta a la página. 11 años al frente de la Cinemateca de Cuba, sustituyendo al que parecía insustituible, Héctor García Mesa. ¿Cómo fue el reinado de esos 11 años en la Cinemateca? ¿Y qué significaba tener el espíritu de Héctor, a quien recuerdo tan grave, tan preocupado, tan maravilloso? Yo fui muy buen amigo de Héctor. Héctor conocía mis investigaciones sobre los medios masivos y me ayudó mucho. Y de momento Héctor enferma para morir. Vienen Pastor Vega y Julio García Espinosa a preguntarme si yo... ellos se enteraron que yo quería cambiar de trabajo. Llevaba 28 años editando libros. Agota mucho editar libros para un intelectual, para un creador. Porque cuando llega la noche estás cansado de leer.
Y ya no hay quien te haga ni tus propias páginas, por supuesto. Y de momento vienen ellos a decirme, y lo pensé 2 veces, pero no 3. Sí, Héctor había fundado la Cinemateca, llevaba 30 años dirigiendo la Cinemateca. Había colocado la Cinemateca de Cuba en un rango impresionantemente importante en el mundo. Todos los cinematecarios del mundo rendían pleitesía a la Cinemateca. Y estaban los compañeros de la Cinemateca embargados en un proyecto de Congreso Mundial de Cinematecas en La Habana. Y Héctor, enfermo. Bueno, acepté. Y ahí conocí un grupo de locos maravillosos, de gente que ama el cine, gente que lo cuidaba, gente que me enseñó que no es solamente amar el cine, ir a ver la película con Gregory Peck, no, era cuidar un organismo que está enfermo y que puede morir, que le daña el aire, lo daña la humedad, lo daña la polución, y no hay, y de momento, lo peor, entré en la Cinemateca con el periodo especial, y había que rescatar aquello. Pues aprendí a amar el cine como materia que puede morir, que perece. Ya no podía opinar del cine. Tú me preguntabas de momento, ¿qué tal la película de fulano? En el segundo escaño a la derecha. Porque yo dirijo esto, no puedo opinar. Yo estoy dirigiendo la Cinemateca. La Cinemateca es un archivo de cine, no produzco, yo no puedo influir en la producción tampoco. Ahora salió a la feria un libro mío que se llama Cine Cubano, ese ojo que nos ve. Al fin pude opinar sobre el cine cubano. Antes nada, por principio nada. Pero empecé a amar el cine y empecé a comprender más a Héctor García Meza. Estuve 11 años. Yo dije, bueno, acababa de cumplir 50, voy hasta los 60. Estuve 2 más. Lo hice todo recordando una gran amistad, porque Héctor tenía una visión no peyorativa de la literatura o del arte, o mucho menos del cine. Hay una tendencia a negar el pasado. Llegó la revolución y el cine anterior es malo, descartable. Héctor no creía eso. Él me decía, en cada película mala hay de momento un destello, algo bueno. Pero sobre todo en ese cine que se trataba con tan drásticamente, de manera tan peyorativa, había la música cubana, el humor cubano, un sentido popular que yo venía defendiendo en lo que iban a ser mis 2 libros sobre los medios masivos. El Llorar es un placer, y después Cañé, el más humano de los autores. Bueno, pues esto fue mi experiencia impulsado por seguir en el acercamiento a un hombre que me abrió las salas de cine para que yo buscaba películas de esa época, porque yo estaba estudiando en la época de Ramón Peón, y Romance del Palmar, y todo eso. La Caridad del Cobre. Y sobre todo el cine impulsado por Cañé, que se hizo productor de cine, creó una productora, hizo 27 películas, 9 con textos de melodramas. O sea que es un hombre sorpresivo, y por eso después volví a trabajar sobre Cañé, que también se miraba por encima del hombro, porque somos de una facilidad para negar lo existente impresionante. Y yo no puedo imaginar, es como cuando se habla del Bufo. Bueno, pues el Bufo cubrió una etapa de la información cubana, del humor cubano, del gracejo popular cubano, que había páginas groseras, bueno, si no las hay ahora en todas partes, ¿qué vamos a hacer? Esto es realmente, desde la época del reggaetón no podemos hablar con mirar por encima a nadie. Y hay que tratar de entender que cada época tiene sus parámetros. Yo estuve revisando novelas, cuentos, testimonios, ensayos, periodismo, y sin embargo, un solo libro de poesía. Bueno, es un libro de amor. Envidia de Adriano. Es un libro de amor. Y al principio imprimí 2 ejemplares, uno para cada uno de los amantes. ¿Cómo anda de amores, por cierto? Siempre tengo muy buenos amores. Soy de cadenas perpetuas. La vida me ha facilitado. Ese es uno de las anclas posibles en los momentos difíciles. No me ha faltado el amor. Claro, el amor exige dedicación, cuidado. Las parejas no surgen. Las parejas se hacen, se construyen y se defienden. Y se cuidan. Y yo aprendí esa lección. En ese momento estaba locamente enamorado. Y escribí. Envidia de Adriano es el último poema. Son sonetos amorosos quevedianos. Muy quevedianos. Era una exaltación de la poesía amorosa del siglo de oro.
Y ya te dije, los primeros ejemplares están impresos 2. Pero después llegó Pablo Armando Fernández, que es un ángel custodio, es un hombre bueno, un hombre que acaricia con la mirada y que llora. Llora por alegría, llora por tristeza, porque te quiere, tanto te quiere que le saltan las lágrimas. Es el hombre, es la bondad. La bondad. Pablo es la bondad. Y vino con ese empeño, él agarró el libro de los sonetos, que lo tenía un ejemplar mostrado para él, y le hizo un prólogo y salió. Yo nunca me he considerado un poeta, y no quiero ser un poeta vergonzante, de domingos. En este país la poesía se da, nuestra polución es la poesía. Hay, como las nubes, las metáforas van y vienen. Hay muy buenos poetas en Cuba, hay una gran poesía cubana. Y yo no quería competir con gente, no quería entrar en la lidia con los poetas, al contrario, soy tan amigo de ellos, pero ese libro era un libro de circunstancias, lo que querían, me quisieron. Cuando le pregunté sobre la Cinemateca, me dijo que lo pensó no 3, sino 2 veces. Cuando Silvio lo llamó y lo invitó a la gira por las prisiones de Cuba, ¿cuántas veces lo pensó? Pregúntale a Silvio, ni una. Yo creo que se quedó con las ganas de darme una muela y de explicarme. Oye, ¿cuándo salimos? Ya tengo la mochila. Yo creo que no le di chance al flaco de que no. Es que, bueno, aparte de que yo he estado muy cerca, como tú sabes, de la música popular cubana. Pero aparte de eso, mis preocupaciones sociales me llevan a esa población carcelaria de la cual se habló mucho y se conoce poco, que también se mira por encima del hombro. Y yo quería, cuando me dijeron que vamos a llevar libros. Eran 300 libros, 305 libros. A cada cárcel los mismos, en cuya selección participé, para que fueran libros que exaltaran la vida, libros que dieran a conocer aspectos humanistas, grandes escritores, porque yo sé o imaginaba lo que era el enclaustramiento de esta persona, aunque se ha hecho mucho por humanizarlo, por cambiarlo, y eso nos lo demostraron. Te tuve a ti en momentos difíciles, te tuve cerca y recuerdo que nos mirábamos porque había nudos difíciles en la garganta, como uno miraba a gente cuyas vidas injustamente por sí mismos las han echado a perder, y para recuperar, ¿cómo se puede destruir algo tan rápido y para reconstruir lo que trabajo va a hacer? Gente que además por eso me parecía importante ir, entrevistarlos, acercarme a ellos, almorcé con algunos de ellos. Sí, por eso, porque hacía más que llevar los libros. Oh, claro. No, yo lo vi visitar incluso las clínicas, sí, donde están los que... Hay momentos allí en que vimos algunos sidatorios. Eran presos de distintas cárceles reunidos por una enfermedad, por una amenaza de muerte. Compartir, gente que antes no se conocía, las traían para aprovechar los recursos, porque es una de las cosas más caras. Mantener vivo a un hombre con el síndrome es una cosa que para un país pobre, y eso se hacía allí. Entonces, verlos, hablarles, que me contaran, yo no le hablaba de la enfermedad, no tenía valor para eso. Le hablaba de la vida. ¿Qué hacías antes? Y si sales, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo la pasas? Había uno de ellos que tenía un jardín enorme. Entonces, aquel hombre... Es todo el tiempo era que me van a mandar tal semilla, ¿qué puedo? Mándenme libros sobre jardinería, etcétera, que lo he mandado después a través. Que siendo presos y enfermos, hablaban de vida. Claro, sí, eso el hombre nunca renuncia a la vida. Eso está en la condición del hombre. Por eso es tan duro cuando un hombre mata a otro, cuando corta la vida. Y deja niños. Y yo me sentaba, si te diste cuenta, me sentaba después con los familiares de ellos. Yo me sentaba con los familiares de los presos. A ver, las partes que yo tenía que intervenir, que era muy poco, mi intervención era muy breve, después me sentaba con ellas. No les hablaba, escuchaba qué comentaban eso, porque tenían mucho pudor para interrumpir eso que estaban viviendo ellos. Pero a mí, esas cárceles, este recorrido nuestro por allí, yo creo que me dio mucho elemento vital. Fíjate qué curioso. Bueno, es que hablábamos de jardines, hablábamos de vida, hablamos de cosas vitales, y usted dirige justamente una revista literaria que se llama La Siempre Viva.
¿Qué cosa es la siempre viva? ¿Qué importancia cree usted que tiene dentro del panorama de la literatura cubana actual? A mí se me pidió una revista. Yo he dirigido revistas siempre. Y va a ser una revista para informarle a Cuba sobre la literatura e informarle a los cubanos sobre la literatura de ayer que no han leído, porque aquí se lee mal. Se lee mucho, no sé, pero se lee mal. Y que sea mostrable, que sea hermosa, que sea bella. Y es bella, además. Es bella y debe estar rodeada de belleza y de afecto. Bueno, voy a volver al discurso del premio de aceptación, del Premio Nacional de Literatura. Usted habló bien duro, utilizó dos palabras, por lo menos a mí me parecieron duras: victimismo y tolerancia. ¿Por qué incluyó dos palabras tan fuertes y están tan marcadas, porque no están depasadas en el discurso? Tolerancia porque hubo mucha intolerancia. La intolerancia dañó vidas, entre ellas la de Lezama Lima. La intolerancia marcó una etapa de la cultura cubana que dañó a la gente del teatro, a los escritores, a los pintores, que hizo mucho daño, y a la cultura se le puede hacer daño por decreto, pero por decreto no se cura el daño. La tolerancia se habla allí para cortar la intolerancia. Yo sabía lo que yo soy y lo que yo represento en la cultura cubana, y sabía que al darme a mí ese Premio Nacional de Literatura se está reconociendo a personas como yo. Se está reconociendo a personas como yo, y es un paso que ya no tiene retroceso. Pero hablé también del victimismo, porque también cuando a uno lo han golpeado, hay una tendencia natural en las personas débiles a utilizar lo que padecieron como arma para conquistar otros escaños. Y me parece que realmente es una posición un poco incómoda, ¿no? Miserable. Hay que tener orgullo. Los grandes escritores, como Virgilio Piñera, Lezama Lima, tuvieron orgullo, dignidad de escritores, y supieron que su destino era arduo, pero lo aceptaron como una imposición de la vida y de su propio talento y de su vocación. ¿Quién fue entonces el amigo que le dijo: los viajes sí, porque ilustran, pero para morir y vivir, la isla? No solo quién fue, quisiera saberlo si se puede, sino por qué dijo morir primero que vivir. Es una manía cubana de morir. Siempre ha habido el riesgo de perder la patria amenazada, la muerte posible, desde la época de Martí, desde la época de tantos amigos y hermanos que perdieron la vida. Yo creo que fue por eso, pero realmente podríamos decir para vivir y morir, si toca el momento, la isla. Eso fue Pablo Armando Fernández, y está en su novela Los niños se despiden, una frase que yo amo porque esa radicalidad la sentí en los momentos más difíciles de la patria. ¿Qué quiso decir su madre y su hermano después con hay que hacerse gente? Eso, qué linda frase, hay que hacerse gente. Mi madre, esa viuda que te he descrito, tenía mucha preocupación por sus hijos. Vivíamos en un barrio muy pobre. ¿Sabes cómo se llama el barrio? Chinchacoja, en Ciudad de Ávila. No, nunca supe por qué. Tiene otros nombres muy rimbombantes, pero nadie la va a conocer como Chinchacoja. En aquel barrio éramos 3 niños prácticamente indefensos, con una madre igual. Y ella, su preocupación era: hay que hacerse gente. Quiere decir, no hay debilidad posible. Por eso no te quejes. No te quejes. Hay que hacerse gente. Quiere decir empeñarse en salir adelante. Yo estoy en ese problema. Cuando sea grande te lo voy a contar. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias. Me siento profundamente orgulloso de haber vivido una parte del tiempo de Reinaldo González. Muchas gracias. Siempre soy tu amigo. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma
como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.